Bueno, pues aquí estoy entrando en Playa Mamitas con el chavalote y os puedo asegurar que del calor que hace, aquí nunca me he quemado la planta de los pies, nunca, porque esa arena es de arrecife y no suele quemar y me estoy quemando los pies. Estoy con las zapatillas quitadas y me las estoy quemando. Pocas veces he tenido esta temperatura en la arena, muy poquitas veces. Bueno, aquí voy con el chavalote, vamos a ver cómo está la playa. Él nos va a hacer un vuelo de dron. Sí que veo algo de sargazo, pero lo importante es que el color del agua está muy bien. No se ha recuperado de arena todavía, mamita. Ya veis cómo está bajando esta familia. Lo bueno es que no hay oleaje, porque si no nos vamos a llevar la playa a casa. Bueno, pues aquí para bajar hay que bajar por esta parte, porque si no, no sé por dónde. Y así está la playa hasta ahora. Aquí la han cuidado poniéndole sacos para que no se lleve los palitos estos que tenemos aquí. Pues acordaros que aquí ponen sus sombrillas, lo de cool. Y ahí tenemos los sacos que os parecen muy feos, porque ya he escuchado muchos comentarios de ellos. Pero esos sacos, ya una vez que está hecho en problemas, esos sacos, luego una vez que se recupera la arena, están ocultos, no están así como se ven. Y me voy para allá porque también me está acompañando Adriana. Está allí y vamos a ver si dejamos las cosas por ahí encima y nos damos un bañito por esa zona que se ve más bonita. Bueno, pues aquí voy con mi mochila, con la toalla y buscando un hueco. Esperemos que la gente no pase por encima. Muchos se preguntan que los camastros, ¿cómo los van a poner aquí? Pues no los pueden poner casi. Yo no lo pondría aquí, pero ahí al lado sí que tienen arena. A 20 metros tenemos arena, lo vamos a ver. Esta zona que tiene un poquito de arena, un poquito más, porque también el agua está mejor. Ya veis el color del agua, está mejor, mucho mejor. Adriana se metió allí. El chavalote está ya al principio de la entrada de la playa de Mamitas. Como veis, no se ha recuperado absolutamente nada aquí de arena. Al revés, yo diría que está igual. Aquí tengo que andar con cuidado porque hay piedras debajo, como se llevó la arena. Y veis toda esta zona de costa. ¡Ay! Ya me dolió, ya la pisé mal. Bueno, pues aquí nos vamos a dar un bañito, pero os voy a poner ahora, en este momento, os voy a poner lo que es el Vanova, porque vamos a ir a grabarlo en 1 hora y media. He quedado con Alejandro. Bueno, ahora mismo son las 2:15, sí, 1 hora y media. He quedado con Alejandro a las 3:45, allí en Selvanova. Un desarrollo espectacular de casas, departamentos. Los dos son de 3 recámaras. Los departamentos por encima de los 100 metros. No sé qué vamos a grabar hoy, si las casas o los departamentos, con unas ofertas en este momento bastante atractivas. Y la playa que llega a Selvanova es la de la 38, que la tenemos ahí al lado. Vosotros bajáis la que ahora mismo está con más arena. Llegó algo de sargazo ayer, por aquí se mantiene un poco. No hay tanto como debería, pero porque ya sabéis que en estas fechas hay mucho más sargazo. Ahora mismo nos respeta un poquito y el color del agua está así de espectacular. Ya está llegando Adriana aquí al ladito. Es que por aquí está muy bien el agua, ya lo veis. Bueno, pues os dejo con Selvanova, espero que os guste y seguimos aquí en la playa. Espero que lo paséis bien. Es espectacular, me gusta muchísimo, amenidades excelentes, fácil de su acceso a la playa desde Selvanova. Tenemos como 9 minutos en llegar al mar en carro. Tenéis el centro comercial Las Américas también a 2 minutos desde Desarrollo. Así que tenéis todo lo imprescindible para invertir allí. Con vuestro aparcamiento, en las casas 2 aparcamientos, en los departamentos 1 aparcamiento asignado. Bueno, pues vamos a dejar Selvanova. Venga, vamos para allá. Vamos camino de Selvanova. Estamos aquí parados en el semáforo de la Federal. Es esta la avenida 38 y esta avenida nos lleva directamente a Selvanova. Así que en breve estamos por allí. Nos vamos a encontrar con Alejandro en el Coto 10, que son casas de 3 recámaras. A la derecha está el
2 minutos y estamos en Selvanova. Ya es el complejo Selvanova donde están todos los cotos. Nos vamos al 10, que lo tenemos aquí a la derecha. Son casas. Un cruce con bastante tráfico. Y fijaros el camellón de central, qué bonito lo dejaron. Todo esto que veis de plantas, derecha e izquierda, eso lo puso Selvanova. Lo dejaron bastante bonito. Aquí a la derecha se ven casas, aquí a la izquierda se ven departamentos, pero no quiere decir que todas las partes sean iguales, porque justo a la izquierda, más adelante del coto 8, tenemos el coto 9, que son casas. Pues ya estamos llegando al coto 10, falta como 400 metros. Y ahí nos vamos a encontrar con Alejandro, vamos a empezar a grabar, a ver qué disponibilidad tenemos todavía y qué ofertas se le puede entregar al cliente que nos contacte el día de hoy, o cuando estéis viendo este vídeo se os va a informar de cómo están los precios y las casas en ese momento. Este es el coto 10, lo que tenemos aquí a la derecha. Excelente lugar. Voy a aparcar por aquí fuera. Y esta es la entrada, vigilada, 24 horas. Vamos a parar. Estoy con Alejandro, te has puesto el micrófono, que bueno. Sí, aquí estamos Alex, listos. el chavalote que nos va a volar el dron. Con algo de calor, pero siempre contentos de estar aquí con ustedes. Sí, la verdad es que, oye, mira qué bonito ha quedado la parte de fuera, espectacular. Esta es la entrada, como entra, la salida, vigilancia 24 horas, coto 10, son casas de 3 recámaras. Así es. 3 baños y medio. Exactamente, Paco. Una sala comedor grande, muy inmensa. bonita. Estacionamiento techado para 2 autos, amenidades, piscina, gimnasio. Y es una privada pequeña, son solo 75 casas. Bueno, pues cada recámara tiene su baño en este desarrollo. Vamos a conocerlo, pero quedan solamente 20 casas a la venta. ¿De cuántas casas que teníamos al principio? De 75 casas nos quedan 20 disponibles, son las últimas. Tenemos ahorita un muy buen bono, ahorita se los platico. Y está muy bien porque son casas listas para entregar y para que las empiecen a disfrutar, Paco. Bueno, pues vamos a entrar por aquí, por la parte de donde entran las personas sin pasar por donde está el auto. Aquí Alejandro, que ya conoce cómo abrir. Buenas tardes. Lo que me gusta mucho siempre es que, a pesar de que hacéis casas una cercana a la otra, siempre mantenéis parte de la vegetación, también en la parte del aparcamiento, que se ve muy bonito. Aquí también me está acompañando Adriana. ¿Te gusta venir aquí a Selvanova, no? Es un lugar espectacular, la verdad. Aquí puedes tener tus carritos de golf para desplazarte por los lugares cercanos. Y ya veis, estos son los modelos de casa, las muestras que tenemos aquí, que ya estarán vendidos algunos de ellos, ¿no? Las muestras ya están comprometidas, sí. Están comprometidas, ¿no? Sí, ya. Pero podemos ver los diferentes modelos, Sí. desde la más pequeña, que es esa, a las más grandes, que son estas dos de aquí. Así es, esta es la Sauce Plus. Ajá. Podemos iniciar con este modelo, Paco, Sí. que es el que tengo ahorita más en inventario, más disponibles. Ajá. Es un modelo que me gusta mucho por la distribución. Las ubicaciones pueden ser ubicaciones premium frente a la piscina o en la segunda línea del fraccionamiento, pero con terreno excedente, terreno. Paco. Vamos a ir también a la casa muestra con terreno excedente para que la conozcan. Bueno, pues ya veis, aquí hay lugar para meter dos autos y al mismo tiempo un buen pasillo en el medio para llegar a tu puerta. Tenemos esa, desde la cocina vemos esa entrada de luz, que desde ahí puedes ver quién te viene a visitar. Áreas de plantas, que también entran en el mantenimiento de estas plantas. Si tú aquí no estás, te lo van a cuidar. Exactamente. Mantenimiento incluye dentro de tu casa lo que es limpiar cochera, con trapeador, con escoba, y mantenimiento de tu jardinera exterior. Todo lo que es la fachada exterior no se puede tocar nada. La parte de atrás algo puedes tocar, ¿no? Tampoco puedes hacer lo que quieras, pero algo puedes tocar. Sí, hay opción de modificar el área de tu jardín, pero como tú comentas, por ser una casa dentro de un régimen de condominio, no se pueden hacer modificaciones a reserva que se aprueben en las asambleas anuales de propietarios. Oye, me gusta mucho cómo está decorado, cómo está trabajado por aquí fuera. ¿En este modelo sí que está separado de la otra casa? Como Hay estoy viendo con aquí? separación. Hay con separación y sin separación también. Porque aquí Sí. estoy viendo que tiene separación de esta otra casa, por ejemplo. Tenemos casi pues 70 centímetros aproximadamente. Aquí lo veis, donde esta casa se puede entrar a la parte de atrás. Tú le pondrías aquí una puertecita y ya tendría 2 entradas. Es correcto, así es, Paco. Vamos a entrar a ver lo que es la casa. Chavales, aprovechar que aquí tenemos aire acondicionado, que hoy hace calor, ¿no? Lo que sigue. Lo que sigue. Sí, es. Bueno, entrando tenemos el medio baño aquí a la derecha, con el juego de las luces, y esto para blancos o para las escobas o cosas de limpieza, lo que tú quieras. También tenemos aquí el medio baño, nada más entrar, para las visitas.
Ya lo ves que bien, cómo le sacan el partido. ¿Cómo se entregan las casas? Porque lo hemos hablado fuera, pero Sí. ¿cómo se entregan? Cuando yo veo esta cocina, por ejemplo, tan hermosa, me voy a poner aquí como si estuviera cocinando. Los electrodomésticos no van incluidos, ¿no? No, viene, como lo comentas Paco, la cocina, pero sin electrodomésticos, sin parrillas, campanas, refrigeradores, hornos. Vienen los closets de las 3 habitaciones, los canceles de cristal en regaderas. Vienen lo que son puertas, pisos, accesorios de baño, iluminación, todas las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas incluida. Y la cereza en el pastel, Paco, tenemos ahorita un descuento de 200,000 pesos. Total, que ahora mismo tenéis la gracia de que el que nos llegue diga yo quiero apartar una casa, pásame las ubicaciones donde está, Sí. el apartado con cuánto se hace Es un apartado simbólico de 25,000 pesos. y del precio que tenía esta casa, por ejemplo, le descontamos 200.000. Así es. Para que se den una idea, esta casa con el descuento, tengo ubicaciones desde 4,053,000 pesos. Ya descontado. Ya el descuento. descontado con terreno excedente en jardín. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos de casa aquí? Esta casa tiene 168 metros de construcción y tengo terrenos desde 120 metros cuadrados. Las casas del precio más bajo tenemos la bondad de que tiene terreno excedente, Paco. Porque aquí estamos viendo un terrenito, pero lo que tú me estás comentando, que luego iremos a ver la otra, Así es. veremos qué terreno excedente estamos hablando. Así es. Porque en tu misma casa puedes tener, por decir algo, tus propias amenidades. Tú puedes disfrutarlo porque ahí te puedes poner lo que tú quieras. Una pequeña piscinita, te puedes poner para hacer la carne asada, mesitas. Va a quedar estupendo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí en la cocina no va incluido en este momento, pero todo lo demás, lo que es muebles, sí va incluido, ¿no? Así es. Entonces, este mueble va incluido, la barra de granito también, la taja también, y todo esto te lo dejan preparado para que tú lo puedas poner a tu gusto. Pues se ve excelente, siempre con muy buen gusto vuestra decoración. Está muy bien que lo hayan dejado así para que vosotros hagáis una idea de cómo quedaría decorado Así es. y amueblado y veas el espacio que tiene también la sala comedor. Acordaros que tú eres propietario de tu terreno ya. Esto es otra gran ventaja que tiene. Fijaros cómo tenemos aquí afuera un terrenito que no es muy grande, pero ya tienes para hacer tu barbacoa, tu zona de pasto, aunque esto te lo van a dar con esta parte de baldosas, que yo le llamo baldosas. ¿Cómo Sí. le llamas tú, Alejandro? Piso, puede ser El piso, ¿no? personalmente. Esto te lo dan así, y la otra parte que hay plantas no te lo dan así, te lo dan con piedrecitas, estas piedras que vemos por aquí, que son blancas, todo lleno de piedrecitas. Tú luego lo decoras a tu gusto. O sea, aquí, por ejemplo, esta que es la casa muestra, le pusimos esta decoración en el muro para darle un poquito más de vida. Pusimos el asador y este plafoncito de madera. Pero a ti te lo van a dar con la pared blanca, con la Así luz, es. que ahora mismo está salida de su sitio, y aquella luz también te va incluida, la parte esta del juego de aguas, y ya. Pero la verdad es que en esta, que tiene un excedente de terrenito, Sí. la que vamos a ver luego va a ser triplicado, creo Sí, yo. esta es la casa con el terreno más pequeño que hay. Las otras, ahorita lo van a ver, son 3 o 4 veces más. Pues, y esas salen por 4.050.000, las más económicas. Ahorita con el descuento, sí. Qué Está bueno. excelente. En la parte de arriba, para que sepas, están arreglando, están barnizando la pared. Ya huele aquí que están barnizando. Ahora cuando subamos arriba, voy a intentar evitar grabar a esas personas, pero esta es otra visión que tenemos de la sala comedor. Fijaros la subida cómoda que tenemos para arriba, qué bonito es, con ese cristal ahí. Y vamos a conocerlo. Porque acordaros que si apagáramos las luces, también tenemos entrada de luz subiendo las escaleras, ¿a que sí? Es correcto, así es, Paco. Pues vamos a pegar un vistazo, cómo es la sala comedor, antes de subir arriba. Habéis cambiado el modelo de espejo mágico que estábamos Sí, acostumbrados a ver, ¿no? Cada vez los hacemos más grandes porque les gusta a las personas los espejos de Fíjate tamaño tú que considerable. yo siempre estaba diciendo, vais a comprar el espejo, pues ahora lo habéis ampliado y encima le habéis puesto un marco precioso. Fijaros cómo queda. Y esto hace que tú sientas que el comedor es el doble de grande. Sí. Está muy bien ese espejo. Y encima estamos con aire acondicionado ahora, que es el tema de cortinas, que... Lo bueno que tienen estas casas que tenéis aquí a la venta, aunque sean 20 metros más bajas de tamaño, la otra un 20 metros más, en total habrá una diferencia de la más grande a la más pequeña de 40 metros cuadrados, ¿no? Aproximadamente, Paco, así es. Pero todas con su baño completo Sí. dentro de sus recámaras. Vamos a es. conocerlo. Vamos, Paco, vamos a subir a este nivel en la parte de arriba para que veamos la distribución. Antes de subir, se me ha olvidado, el área de lavado. Aquí tenemos área de lavado y medio baño, Paco, también. No sé El si lo medio vimos. baño ya lo hemos hablado, nada más entrar. Este es el área de lavado. Aquí tenemos ya el ejemplo de cuál es el centro de lavado que necesitan comprar. Es el doble,
funciona con electricidad, calentador de agua que ya está incluido, también eléctrico. Y la cocina también funciona con electricidad, aquí no tenemos gas, es correcto, ¿no? Es correcto, Paco, sí es. Bueno, pues ahí solamente tenía incluido el calentador, por lo que estábamos viendo. Así es. Nos vamos para arriba. Y tal como subimos, os voy a enfocar el techo para que veáis la entrada de luz en caso de que no encendáis las luces, porque hay bastante luz sin encenderlas. Esas dos entradas de luz te hacen que suban las escaleras cómodamente. En este momento están barnizando una de las puertas, yo estoy cambiando la cámara y nos vamos a la recámara que tenemos en esta zona, una de ellas. Me comentas, Alejandro, que habéis cambiado la decoración de la casa, ¿no es así? Así es, cambiamos algunos muebles, algo diferente. Los gabinetes también pusimos diferente decoración. Esta es la recámara principal. Esta es la principal, Paco, así es. Tiene su propia terraza, como estamos viendo aquí. Terraza que va a la parte de fuera, pero si estuviera en la zona de amenidades, iría directamente a las amenidades, ¿no? Así es correcto, Paco. En las casas que tenemos a amenidades, si no me recuerdo mal, ya no tenemos el terreno excedente porque ya tú abres tu puerta y te vas a las amenidades, ¿es correcto? Así es, tal cual como lo comentas, Paco. Y si esa casa no está delante de las amenidades, es cuando tenemos el terreno excedente. Así es, justo. Bueno, ¿los aire acondicionados van incluidos? En este momento no están incluidos, Ok. pero lo que siempre les hemos dicho y que es bien importante que nos contacten a nosotros, ya sea Paco o un servidor, es que nosotros siempre tenemos la oportunidad de negociar cosas extras. Entonces es importante que nos contacten para darle seguimiento a su operación y conseguirle los mejores beneficios. Bueno, pues aquí como vemos la recámara, que está decorada y se ve espacios grandes con una cama king size, esto estaría con paredes de este color, ¿no?, que estamos Así viendo. es, sí. Y ya está, sin nada más que las luces y esta entrada con el, ¿cómo se dice? Walking closet. Con el walking closet, sí. Exactamente. Bueno, en el baño estaría todo esto incluido, el espejo no estaría incluido, pero qué espejo más bonito, ¿eh? Yo estoy enamorado de este espejo también. Lo que no incluiría, Paco, es el espejo y este gabinete de madera. Pero todo esto que sí que estamos viendo aquí, sí que iría incluido, el armario o walking closet también estaría incluido. Y luego, pues nada, aquí tenemos lo principal también. Estaría todo hasta con la cancelería. Aquí todo incluido, a excepción de la toalla, ya lo sabéis. Y queda espectacular el baño, también. Esta casa enamora, chaval. Está muy buena, sí. Buena opción para vivir o para inversión. Está espectacular. Zona residencial a 8 minutos de la playa y Quinta Avenida, a 3 minutos del Centro Comercial Plaza Las Américas, a 2 minutos del Hospital General. A 5 minutos de lo que es el Tren Maya cuando se inaugure. Bueno, ya está inaugurado aquí en playa. Estamos en un punto excelente y este desarrollo cuenta con una ubicación inmejorable, Paco. Bueno, ahora que has hablado como inversión, porque también mucha gente lo compra para vivir y otros lo compran para cuando vienen a vacacionar, lo ponen en renta a largo plazo o renta vacacional. Se puede hacer los dos tipos de renta. Sí. ¿Cómo se están ahora mismo rentando las casas aquí, tanto a largo plazo con y sin muebles o vacacionalmente? Largo plazo tenemos ahorita muy buena oferta. Hay muy buena demanda en tema de renta a largo plazo. Tenemos muchos clientes que quieren vivir aquí. No hay muchas opciones. De momento sería la mejor oportunidad poner a largo plazo. Una casa como esta anda sobre 25,000 pesos mensuales sin muebles, con muebles aproximadamente 30,000 pesos al mes, Paco. Entonces yo la entrego con muebles, son 30,000 pesos al mes lo que voy a recibir en mi cuenta bancaria cada mes. Si la rento sin muebles, que sería lo ideal para mí, sería ideal, porque ya el cliente que se lo haga a él a su gusto, 25,000 pesos al mes. Y renta vacacional, ¿cómo se está rentando? Renta vacacional alrededor de $100 por noche, aproximadamente. ¿Cuánto has dicho? $100 por noche. Eso vendría a ser como 1.600 pesos por noche aproximadamente, ¿no? Así es, sí. Bueno, pues vamos a conocer las otras dos recámaras. Estamos conociendo la casa un poquito más grande de todas, pero que hay muy poquita diferencia. Ahora me voy a ir, no es fácil porque como están trabajando aquí, me voy a ir a esta otra recámara de acá. Aquí tenemos que como están barnizando en este momento, están dejándola arreglada, como veis. Pues vendría a ser igual como la que hemos grabado anteriormente, una cama, no es una king size, esta es una queen, decorada, por las dos partes tenemos pasillo, también tienen lo que es su terraza, una terraza amplia, con vistas al interior. En este caso, depende de dónde esté ubicado de lo que es el desarrollo, y todas tienen su baño. Entonces, aquí en el baño han dejado esta puerta apoyada, pero que tendríamos también un walking closet, y su baño completo. Y su baño completo que no estaría con su espejo ni con este mueble, todo lo demás que vemos también está incluido. Así es.
¿Qué te parece si la última recámara la dejamos sin grabar? Porque ahora mismo está imposible de grabarse. Bueno, os voy a pasar la cámara un poquito. A ver. Mira, tenemos aquí, para que veáis lo grande que es, tenemos 2 camas individuales. Es un buen ejemplo para saber la amplitud de la recámara. Este closet sí va incluido, como lo estáis viendo. Pensaba que no íbamos a poder grabar. Y luego tenemos otro baño, donde voy a parar un momentito por el teléfono. Estamos aquí en el baño, ya atendí la llamada. Muchas gracias a la persona que ha llamado. Quería información de dónde comprar y por qué motivo comprar con ese presupuesto en un sitio o en otro. Yo le he dado todas las explicaciones que necesitaba. Alejandro, gracias por esperarnos. No, de que aquí estamos a la orden. Ya dimos el tour en esta que es nuestra casa Sauce Plus. Vamos a ir a la casa Sauce 3B, que es el modelo inicial, también para que lo conozcan, Paco. Entonces, antes de ir al modelo inicial, que es el más pequeño de todos, ¿cuántos metros cuadrados tiene esa casa? La que vamos a ver ahorita, 153. 153 metros cuadrados. ¿Y el precio cuánto quedaría? Con el descuento, de 3.780.000 pesos. Pues 3.780.000 pesos, que vendría a ser, en diferencia a esta, ¿qué diferencia tiene más o menos? Pues hay como 200.000 pesos de diferencia más o menos. ¿Con esta? Con esta, con el terreno excedente. Sí. Oye, pues está muy grande, está muy bien también. También es una buena opción, ahorita están parejitas. Venga, vamos a conocerla. No hay mucha diferencia. Fijaros que estamos aquí con obra en este momento, dada la casualidad. Y nos vamos a ir a conocer ese modelo más pequeño, pero también tenemos un modelo intermedio. Así que, bueno, si habéis visto los vídeos anteriores, nos vamos a la casa de al lado, Adriana. Si habéis visto los vídeos anteriores, ha habido vídeos que hemos grabado las 4 casas. Lo que pasa es que es demasiada información para un vídeo, lo vamos a alargar demasiado, y luego yo lo que quiero es darme un paseo por aquí dentro, enseñaros las amenidades y también la otra que tiene un exceso de terreno. ¿Qué te parece? Así es, Paco. De hecho, ahorita estamos conociendo los 2 modelos disponibles. Ajá. El modelo intermedio ya está sold out desde hace un par de meses. Ah, ok. Ahorita las 2 que vemos son lo que hay, Paco. Bueno, pues este es el modelo, el otro que es 200.000 pesos más económica. También tiene opciones de meter 2 autos aquí para aparcar. También tienes una cocina parecida porque tienes para ir para mirar si tienes una visita. También tienes plantas en la misma entrada. También está La diferencia que tenemos es en la sala del balcón, por ejemplo. Aquí está cerrado para que podamos tener la opción por esos 20 metros menos o 40 casi. Aquí tenemos la opción de cerrar esta parte y no poner ese balcón de allí. Sí. Pero en la parte de atrás sí tenemos balcón, ¿no? Así es, Paco. Esta realmente también la tenemos en remodelación, Paco. La planta baja es muy similar al primer modelo, me atrevería a decir que es la misma. El cambio sustancial es en la segunda planta, es ahí donde se ve que es un poquito más pequeña, pero cumple con los requisitos de cada habitación con baño completo. Bueno, vamos a conocerla. Están ahora mismo, porque es que le están cambiando, le están arreglando ciertos detalles. La cocina viene a ser igual como la que hemos visto anteriormente, prácticamente. Bueno, si yo me metiera aquí dentro, la veríamos que es casi igual, ¿no? Si miramos a la sala comedor, ya se ve distinto por todo el tema de que están arreglando todos los detalles. Aquí tenemos el área de lavado, el ahí baño. tendríamos lo que es el medio baño, el área de blancos o el área de limpieza que pondríamos ahí, la puerta de entrada. Aquí tendríamos el sofá que lo han puesto aquí amontonado con su espejo. Este es el espejo clásico que tenemos desde que yo te conozco. Sí. Aquí tenemos un área de terraza, en este caso en el más pequeñito, en otros sitios será más grande. Sí. Como es un poquito menos ancha la casa, parece que es más pequeño, pero sí está más extendido. Acordaros que se da solamente con las baldosas estas y área de piedrecitas ahí. Entonces nos vamos a subir a la parte de arriba. Es el gran cambio, Paco, así es. Tenemos las 3 recámaras con baño. Y solamente una de las recámaras, la principal, la tenemos con un balcón. Ahora nos dirigimos aquí, acordaros que tenéis entrada de luz también aquí. Y esta sería una de las recámaras. Iba a decir que la principal, pero no. Aquí tenemos un lugar que podríamos poner un área de escritorio. Así es. Para De hecho, trabajar. esta es la principal, Paco. ¿Esta es la principal? Así es. Ah, pues no tiene balcón. No, a este modelo no hay balcones. Ah, no hay balcones. No hay balcones, Yo pensaba sí. que había uno. Fijaros que es una 15 muy grande y en cada lugar tenemos un espacio bastante amplio. Sí. Me estoy paseando por lo que es la recámara y como dije al entrar tenéis ese área que lo podéis trabajar de otra manera o simplemente porque la esposa se quiere mirar en el espejo a la hora de Así vestirse. Y nos vamos al baño. Walk-in closet sí, ¿no? Sí, walk-in closet con baño completo de buen tamaño.
Fíjate que igual que el closet con su entrada de luz, mosquitera, por cualquier tema. Acordaros que voy con una cámara y a veces podéis sentir que os mareáis porque voy grabando rápido, pero no es fácil grabar como si fuera un directo. Yo intento no moverme tan rápido. El espejo no va incluido, ese mueble tampoco y todo lo demás sí. Los apartados se hacen con 25.000 pesos. Así es, Paco, 25.000. Con eso bloqueamos la unidad. Así es. Y luego ya os ponéis de acuerdo para hacer el contrato. Así es. Y ver cómo van a pagar, si va a ser con crédito bancario o recursos propios. Ah, porque ahora mismo ya están terminadas las casas. Sí. Entonces ya podría ser entrega inmediata. Ya. Como mucho un mes tardaría en entregar. 30 días entregamos, así es, Paco. Oye, pues qué bueno. Sí. Si tienes opciones de tener una casa rápido y corriendo, pues acuérdate, el banco te puede apoyar y él te puede ayudar, porque también él puede agarrar y hacerle una ayuda en caso que sea un mexicano o un extranjero que está en el extranjero. Así es. Les puedes apoyar con un préstamo hipotecario también, Sí, ¿no? hay opciones de préstamos. Trabajamos con Asael, todo el tema hipotecario. Entonces hay muy buenas ofertas. La ventaja de un crédito bancario es que hay enganches, Paco, desde un 10% y te puedes ir un financiamiento hasta 20 años. Eso significa que yo solamente doy el 10% y el resto lo voy pagando al banco, pero también puedo tener rentado esto a largo plazo y se va pagando Una más parte. o menos. Yo creo que ahorita se te paga con la pura renta un 70-80% de la mensualidad, Paco, dando el mínimo de enganche, que es bastante bueno. Porque esta casa, que es un poquitín más pequeña que la otra, también se renta más o menos parecido. Esta anda en 23 al mes, sin muebles. 2.000 pesos menos. 28 amueblada aproximadamente. Así Y es. renta vacacional vendría a ser $90 aproximadamente. De ¿sí? 90, sí, la renta vacacional sí está muy pareja, porque la verdad es que el mismo espacio lo tenemos prácticamente, entonces sí no habrá mucha diferencia. La renta a largo plazo un poquito más baja. Bueno, pues vamos a ver otra de las recámaras. Intento no grabar a las personas que están trabajando. Esta sería la parte de la subida de la escalera y aquí tenemos dos recámaras más. Vamos a ir a la primera. Esta ya se ve normal, decorada como tiene que ser. Tenéis espacio para dos camas individuales. Sí. Ese closet va incluido, Va es incluido, lo único Paco. que vemos, todo lo demás estaría vacío. ¿Cuánto le costaría a una persona si comprase aquí amueblar la casa entera? Puro amueblado, unos 400,000 pesos. Si quieren llave en mano, que es ya incluir lavadora y secadora, televisiones, toallas, platos. Y las sábanas y todo eso. Yo creo que sobre unos 500,000 pesos, 550,000 Paco. Entonces le tenemos que echar, si tú lo quieres amueblado, pues le tienes que echar $500,000 más al valor de la casa, ¿no? Si lo quieres muy bien amueblado como muestra, sí. Obviamente con tu presupuesto que tengas, puedes lograr algo a lo mejor más austero, pero si quieres algo tipo calidad de departamento o casa muestra, sobre esa cantidad que comentamos, Paco. Muy bien, Alejandro. Pues voy a ir al baño, porque cada recámara tiene su baño. Aquí no es igual que en closet, pero no tiene nada que envidiar. Tienes una buena ducha, lugar para hacer tus necesidades, y aquí lo único que te faltaría es poner el espejo y ese mueblecito. Así es. Todo lo demás incluido. Mucha altura tiene esto. Oye, Alejandro, en esta parte de arriba tenemos 3 metros de altura, ¿no? Por lo menos. Casi son 2.95 metros, Paco. Bueno, Piso le a falta techo. 5 centímetros. Sí. Pero me da la sensación de tenerlos los 3. Bueno, es que faltan 5 Sí, centímetros. es casi nada. Pero sí, es parte de por qué nos sentimos tan cómodos aquí en Selvanova. Las alturas que manejamos son muy buenas. Nos vamos a la última recámara de este modelo. ¿Cómo se llama este modelo para que se acuerden? Este es el modelo Sauce 3B. Ok. Sí. Bueno, pues esta es otra opción que te ponen también por si le quieres poner un ventilador. Yo se lo pondría, aparte de que tengas el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque cuando duermes puedes apagar ya el aire, te queda el aire fresquito aquí y con el ventilador tú sientes fresquito igualmente. Como veis, esta es una cama queen, espacio por aquí, espacio por la otra parte y Dos closets. doble armario. Así es. Está dividido en dos. Realmente esta está pensada como la habitación de visitas, Paco. Cuando vienen tus papás, tu pareja de amigos. Entonces por eso está dividido en dos partes. El armario, cada uno tiene su propio espacio y su baño completo también. Vamos a conocer ese baño. Aquí tenemos el aire. Está preparado para poner el aire, eso sí que queda preparado. así Lo que es. no le ponen el aire, pero acordaros que Alejandro os puede apoyar con ese tema. Bueno, pues el baño, como hemos visto en el anterior, muy parecido, con su entrada de luz y de aire, y donde no entra el espejo y no entra tampoco ese mueble.
Bueno, Alejandro, pues ya hemos conocido estos dos modelos, luego conoceremos uno con un excedente de terreno y nos vamos a las amenidades, ¿te parece? Podemos irnos en el carrito a la que tiene excedente y de ahí ya nos cruzamos a las amenidades. Venga, pues nos vamos para abajo, yo sigo grabando como si vosotros me estuvierais aquí acompañando, como si estuvierais escuchando a Alejandro en vez de ser yo el que lo escucho. Nos vamos para abajo por las escaleras, fíjate qué escaleras. Y bueno, pues los chavales, no sé si han salido. No, está bien, ¿no? quizás. ¿Dónde vas a hacer el vuelo de dron? En esta que vamos a ir ahora, seguramente. Sí, en el que esté bueno. Alejandro, la que vamos a ver ahora ya está decorada también y También, amueblada. lo que es planta baja está súper bonito y tiene el excelente terreno. Así que vamos en el carrito. Es que el chaval se ha traído el dron este nuevo que compró. Nos vamos con el carrito, yo me pongo aquí al lado de Alejandro. Este carrito lo utilizáis para cuando vienen visitas para intentar conocer el desarrollo. Así es. Y le movéis tanto a los departamentos como a las casas. Así es. Realmente el punto de venta para las citas o el punto de reunión es la oficina de ventas. Y de ahí partimos en los carritos de golf, ya sea hacia el condominio Coto 11 de departamentos o a este que es el Coto 10 de casa. Quiero aclarar una cosa importante. Podéis hacer las compras sin necesidad de venir aquí. Yo digo que de mis ventas, que son 60, han comprado más del 80% desde Estados Unidos, de otra parte de México, y no se han acercado aquí. Pero Alejandro os puede mandar vídeos de cada ubicación disponible y vosotros la vais eligiendo. ¿Es correcto lo que digo? Es correcto, sí, tal cual lo comentas, Paco. Pero si queréis venir, qué bueno, porque ya estáis aquí, estáis tocándolo con vuestras propias manos. Lo bueno de todo es que ya está terminado, prácticamente aquí ya no hay obra, están los últimos detalles por aquella parte de plantas, pero vamos a conocerlo. Fíjate, en esta ya están habitando. Este es el mismo modelo que hemos conocido anteriormente, ¿no, Alejandro? La única diferencia que nos vamos a encontrar, el que hemos visitado primero. Este Es el excedente de terreno. Así es como el primer modelo con excedente de terreno. El vecino hasta se puso sus cámaras. Claro, si es que eso lo puede poner cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando tú lo vas a rentar por dentro no lo debes de poner, pero cuando tú lo rentas vacacionalmente, por ejemplo, las pones y sabes cuándo te entra y cuándo te sale. Así es, Paco, es buena estrategia. Mira, tenemos también espacio muy grande para dos autos. Sí. Plantas en cada lateral que te lo van a cuidar tanto las plantas como el suelo, porque tú si estás lejos y no las has querido rentar, esto te lo van a cuidar. Es correcto, Paco, así es, te lo mantienen en buen estado. Aquí, ¿esto qué es exactamente, Este Alejandro? es un registro de drenaje. Las cisternas están en la área de jardín. Ok, aquí tenemos depósito de agua abajo y arriba, ¿no? Es correcto, ¿Para cisterna individual y tinaco en la parte de arriba para que siempre tengas un almacenamiento de agua para cualquier eventualidad. Ok, vamos a conocerlo por dentro. Ale, ¿me lo explicas tú, que no te lo dejo explicar? No, pues no. ¿Cómo que no? Ya Pues lo he tú explicado. te dedicas a esto. No, pero pues ya se lo está explicando Alejandro. Pero mira, pues aquí tenemos en planta baja el área de cocina, el área de estar, el área de pues, relajación y el patio que está hermoso. Venga, vamos a conocer esta casa. Ya hemos grabado anteriormente la misma con tu medio baño, con tu donde pondrías las cosas de limpieza, lo que es el área de lavado, la cocina. En este caso lo estamos viendo al revés. La cocina a la derecha y la otra casa la hemos visto a la izquierda. Donde tú puedes tener aquí esta entrada de luz, pero también puedes ver tus visitas como quién llega y quién no llega, ¿no? Bueno, aquí ya sabemos todo lo que te entregan, lo que no te entregan, y lo importante de esta visita es lo que tenemos enfrente, ¿no es así? Así es, Paco. Estas son las casas con terreno excedente. Estas casas con este espacio de jardín son las que platicamos desde 4.053.000 pesos, con el descuento. 4.053.000 pesos Con el descuento, así es. ¿Qué queréis que os diga? Está increíble. ¿Metros cuadrados? Esta tiene 168 de construcción y de terreno son 120 metros cuadrados. Aparte de la parte de la vivienda, 120 metros allí, no, en total. Sí, es construido 168 y del terreno, de la tierra, en global. 120. Así es. Está muy bien, muy bonito. Bueno, pues vamos a conocerlo, fijaros los detalles, fijaros el material que os están dando. Muy bien cuidado, el suelo también. La altura del techo, fíjate Adriana que está ahí de pie. Y ahora nos vamos a la parte frontal. Aquí no pusieron espejo, es lo que me he quedado sorprendido, porque es otra decoración diferente. Sí. Cada uno pone su casa a su gusto. Pero fíjate que tenemos aquí con el excedente, cómo lo han decorado ellos. Esto está increíble, está precioso. Porque aparte de las amenidades, que luego las vamos a visitar, que tú tengas en tu propia casa todo este terreno para disfrutarlo. Habrá quien dirá, yo me pongo aquí una tina y aquí tengo mi jacuzzi. Cierto.
tienes excedente para hacer el jacuzzi. Pero fíjate qué espacio para venir aquí con los amigos. Hayan puesto una mesa de 4, pero podrían poner una mesa de 10 perfectamente. Sí, pero tranquilamente, quitando la hamaca, tienes tu área de asadores. Yo, por ejemplo, esta área la dejaré igual y aquí pondría un jacuzzi. Claro. Para 3, 4 personas. Quedaría muy bien con tu área de barbecue. Pues no necesitaría salir de esta zona. Aquí Y otra puedo hacer cosa, hay reuniones. muchas personas que tienen pues, su mascota, puede ser Sí. gato, puede ser perro. No hay Exacto. problema para que tengan No, las mascotas, ¿no? es pet friendly el desarrollo, así es. Imagínate el excedente que tiene el perrito aquí para disfrutar. Súper bien, sí. O para tener 2, ¿no? Así es, Paco. Está precioso. El área de barbacoa, o yo le llamo barbacoa en España, aquí le dicen de asador. Está precioso. Y luego esto, cuando se va a poner todo lleno de enredaderas, todo verde, más bonito aún. Y esto se puede regar con un aparatito que cada día a tal hora echa agua. Sí, también es una opción, Paco. Luego le han puesto este techito que no va incluido, acordaros, pero se lo han puesto para que te hagas una idea de lo que puedes hacer. Lo que es pergolado y decoración del patio, tengo los datos del proveedor por si quieren ponerlo. Obviamente tiene un costo adicional, pero sí hay manera de que lo puedan dejar igual si quisieran, Paco. No, lo que te quería decir también, que es importante, que lo hemos dicho anteriormente, Sí. es que esto sí te lo permite porque está en la parte de atrás de la casa. Así es, sí. En la parte de adelante no podrías hacer algo así. Es correcto, Paco. Porque más de uno diría, yo quiero tener mi auto escondidito, ¿no? Pues no puedes, tienes que dejarlo así como está. Fíjate que aquí sí que tenemos terraza, es la gran diferencia que tenemos con el otro, y solamente hay una diferencia de 200.000, 250.000 pesos. Así es, digo, ahorita para mí este es uno de los mejores deals aquí en Selvanova por el descuento y el tamaño de jardín de terreno excedente vale mucho la pena. Y otra cosa, tenemos solamente 20 casas. Yo me acuerdo cuando estábamos en Cotor 9 y quedaba una y quedaba dos, y sé que más de un seguidor se estaba peleando por esa última. Sí. No esperéis al último momento. Si ya tienes esa opción, por favor, poneros en contacto Sí. con Alejandro para que él os dé facilidades, para que os apoye un poquito. Y si no te llega, pues a ver cómo se hace ese préstamo hipotecario. ¿Es correcto lo que Así estoy es, diciendo? siempre vamos a buscar la manera de cómo sí lograrlo y alternativas hay muchas y como comenta Paco, no se queden con las ganas de tener aquí su casa en Selvanova, Coto 10, que es un fraccionamiento muy bonito, muy bien ubicado y muy cómodo, Paco. Pues ya sabéis, arriba tenemos 3 recámaras, 3 baños, un pasillo, unas entradas de luz y 2 terrazas. ¿Es correcto? Es correcto, Paco, tienes todo lo que necesitas para vivir tranquilamente o venir de vacaciones. Esta es una de las terrazas y la otra la tendrías frontal. Pues de estos quedan todavía en las amenidades, mirando las amenidades, Sí, y con terreno excedente. y tenemos este modelo de casa. Y lo que es con excedente de terreno, que es la que estamos Sí. viendo ahora, también queda alguna, ¿no? Sí, mira, Paco, del primer modelo nos quedan aproximadamente 4 casas disponibles y nos quedan con terreno excedente 6 ubicaciones y 5 frente a piscina del modelo Sauce. Esas serán más o menos las 15 que nos quedan disponibles. Así que tenemos 3 opciones a la hora de elegirlo. Por eso, cuando queráis hacer un apartado, aseguraros, Alejandro, grábame esa casa, a ver cómo es por dentro. La parte de dentro, yo creo que no es importante, porque ya la hemos grabado el día de hoy. La parte del excedente de terreno o donde está ubicado dentro del desarrollo sí es importante. Así es, para que se den una idea de dónde estamos. Hola, papá. Mira el chavalote ahí arriba, qué bueno. Pues, ¿qué nos queda, chaval? Ahora tú tendrías que grabar aquí con el dron, ¿no? ¿Nos vas a regalar ese vuelo? Solo en la parte de arriba no hay nada. Entonces no hay No está decorada tampoco. o sea, no hay nada. Ok. Entonces, pues bueno. Pues graba aquí abajo, Planta baja. un poquito, y luego me grabas en las amenidades, ¿te parece? Sí. Venga, te dejo la puerta abierta. Vamos a esperar que Alex vuele el dron y nosotros luego nos vamos a lo que es las amenidades, ¿vale? Bueno, pues aquí llega el dron del chavalote. Fijaros qué ruido hace, es un ruido tremendo porque es un dron diferente, aunque sea de la misma marca DJ. Pero fíjate qué ruido hace, ¿eh? Lo que pasa es que esto tiene una velocidad y una forma de grabar muy bonita. Y él no está mirando, él no está aquí. Está a través de unas gafas que se las pone, ya lo ves ahí al final. Y es especial para lo que es los desarrollos. No va a grabar en la parte de arriba, o sí, no lo sé. Porque parece que sí que quiere. En la parte de arriba no lo tenéis amueblado ni decorado. No, no está. Bueno, Solamente la planta baja. ahora cuando termine de volar el dron, ahí lo ponemos. Es que yo estoy aquí hablando con Alejandro mientras el chavalote está grabando con el dron. Vamos a ello. Nos ha grabado con el dron dentro de la casa, pero ahora quiere ir a las amenidades a grabarlas. Y al mismo tiempo Alejandro y yo también queremos enseñaros Así esas es. amenidades. Vamos ya para que vean cómo hemos trabajado un poquito en la terminación y bueno, ahorita ya
ya están un 95% finalizadas, Paco. Una cosa que no hemos dicho, Alejandro, es que estas casas tienen que pagar un mantenimiento, por eso tenemos esas amenidades, tenemos vigilancia 24 horas, el cuidado de plantas, también cámaras por aquí. Bueno, pues todo eso es un pago que hay que hacer mensual. ¿De cuánto es? Son 2.900 pesos al mes, Paco. Pues está muy bien para los metros cuadrados que tenemos de casa. Acordaros de que 1.900 o 2.900. 2.900. Si sacamos precio por metro cuadrado, Paco, ahorita te digo más o menos de cuánto estamos hablando. Mientras tú lo miras, yo miro las plantas, fíjate cómo lo dejan de arreglado, de bonito. Está al 90%, la parte que menos está trabajada es aquella de allí, la parte que más es esta de acá. 17 pesos por metro cuadrado, como $1 por metro cuadrado. Imagínate, cuando normalmente estamos cobrando en playa, en los demás departamentos, de 2,7 a $3 por metro cuadrado, casi el doble. Pues está muy bien. Y aparte, el cuidado que hacéis vosotros aquí es excelente. Ahora mismo porque esto está recién entregado, pero luego este pasto va a estar muy bien trabajado, las plantas siempre van a estar muy bien. Bueno, aquí entrando en las amenidades tenemos los baños. Baños de este lado, Paco. Ajá. Para cuando estemos usando. Hombre, mujer y lavarte. Después tenemos el gimnasio acá, Paco. Ajá. De este lado es un gimnasio pequeño, pero bien equipado, con lo básico para hacer una buena rutina. Mira, está abierto y no hay nadie ahora, podremos entrar. Fíjate, es pequeño, como tú has dicho, pero bueno, tiene lo básico, tienes tu aire acondicionado, tienes tus buenas máquinas para hacer cardio, sí, algo para hacer pesas y una multiusos como tenemos allí, con tu aire allí. Así que tú, cuando llegas aquí a tu casa, si quieres hacer algo de ejercicio, te vienes acá. Exactamente, Paco. Y te ahorras ahí un dinerito de pagar a un gimnasio. Es como tu club pequeño, porque mira, puedes ir al gimnasio, después sales, te das un regaderazo y te metes a nadar un rato y quedas. Ahí tenemos la ducha. Mira el chaval que se ha puesto las gafas, quiere saber. Es que estoy acostumbrado a verlo grabar con el otro dron y con este me sorprende. Se quiere comprar un nuevo mando, pues me va a comprar un diferente. Uno, pues es el de aquí, como de gaming, pero ese puedo hacer que se habilite la opción de que pueda dar volteretas y todo eso. Está súper bien. Está con este es más difícil que dé la vuelta como tú quieres. Lo haría como para desarrollos. Claro. Pues ahora se va a poner a volarlo por acá. Nosotros os queremos enseñar, fijaros qué mesas tenemos aquí, pues si quieres salir, no quieres compartir dentro de la casa, no quieres ensuciarla, tú te vienes aquí, haces tu asado de carne ahí y te pones aquí a cenar. Que te quieres venir con tu laptop, darte un baño y trabajar aquí, pues lo mismo. Fíjate qué piscina más grande, ahí está Adriana mojándose los pies. Esta es el área de niños, la parte del chapotadero y la otra parte, que tampoco es que cubra tanto, pero es una parte ya muy buena para darse a una persona mayor un baño más agradable. Ahí tenemos la parte de los camastros, buenos camastros, todo lleno de plantas, ya lo veis, con árboles. Y el dron que ahora mismo está ahí en marcha, él va a pasearse, no creo que se choque con nosotros. Qué bueno que ahora mismo no hay nadie aquí. Sí. Ahora mismo hay gente viviendo, ¿no? Todavía. Ya, Paco, yo creo que están entregadas unas 30 casas aproximadamente. ¿De 70 y algo? De las 75, así es. Pues casi la mitad de casas están entregadas, pero acordaros, no sé por qué motivo, muchos casi no usan las amenidades o la usan a cierta hora, eso también hay que decirlo. Sí. Entonces, aquí no te vas a encontrar mucha gente y tú vas a estar muy a gusto. No, tranquilos, así es, Paco. Otra cosa buena, que como tenemos estos árboles, la temperatura aquí no es tan alta como si estuviéramos en la calle. Exactamente, la verdad es que tratamos de conservar la mayor cantidad de árboles posibles de naturaleza para darle ese toque de Riviera Maya aquí a los desarrollos. Claro, ese techo como lo han puesto con estas lucecitas, pero no solamente esto. Luego vámonos para allá, Alejandro. Es que me gusta ver la vegetación que habéis puesto, muy variada. Tenéis de varios tipos de plantas, no solamente árboles de la zona. Y eso le da un plus. Si tú estuvieras en una de estas casas, que no lo hemos dicho todavía, podrías salir por aquí, directamente de tu casa. Así es. Por esta puerta, sales de tu casa, por eso no necesitas tanto terreno. Y te vienes a las amenidades. A disfrutar directamente de esta zona. Entonces tú decides si quieres tener terreno excedente o quieres tener las amenidades delante. También han pensado en los niños, ya lo veis. Aparte del chapotadero tenemos este otro lugar de juegos. También tenemos allí un kids club detrás del gimnasio. Va a haber un kids club. Aún no está terminado, pero sí lo vamos a tener, Paco. Y ese kids club, en caso de lluvias y tal, es cerrado con su aire acondicionado. Así es, correcto, Paco. Bueno, pues fijaros qué buen camino tenemos ahí también.
Y esta sería la salida a la zona de donde entran los autos, por ejemplo. Tenemos dos entradas, esta de aquí y la otra frontal detrás del edificio este. Así es. ¿Qué más les podemos contar que se me haya olvidado? Pues realmente este es un desarrollo familiar, seguro, cómodo, muy privado, a 8 minutos de la playa. Es una propiedad diseñada para personas que quieran disfrutar de comodidad, tranquilidad, personas que tengan familias grandes, que quieran disfrutar con ellos un poquito su propiedad y lo que es Riviera Maya. Está pensado en ellos y realmente ahorita aprovechar que me quedan todavía aproximadamente 15 a 20 casas disponibles. Tengo estos dos modelos con los buenos descuentos y lo mejor de todo es que no hay que esperar, Paco. Aquí en 30, 40 días ya tienes tu casa, ya estás estrenándola, ya la estás utilizando y empezarla a vivir, Paco. Tengo la experiencia de haberle mandado a Alejandro, que me he preguntado por rentas. Alejandro se dedica a la renta a largo plazo, sí. Eso lo puede administrar. Si fuera vacacional, él os puede dar quien también lo puede administrar, ¿no? Tenemos una alianza con una empresa de renta vacacional y las rentas a largo plazo sí las manejamos directamente. Bueno, pues por aquí viene el dron, me voy a echar un poco para adentro. Pase, señor. Por ahí pasa. Como él me está viendo, ha visto mi juego de manos. Vámonos para allá, que me gusta ver la piscina, qué color tiene. Y fijaros que si no fuera el ruido del dron, aquí no hay ningún ruido. Sí, es mucha tranquilidad. Yo creo que son de las características que se disfruta mucho al vivir aquí, Paco. La combinación de la tranquilidad, la naturaleza y un diseño arquitectónico muy bueno. Y aquí todas las mañanas viene la persona de limpieza, te lo barre todo, arregla, quita las papeleras, limpia los baños y lo deja todo en perfectas condiciones. Las plantas también las arregla, lo que necesite. Paco, todo lo que se necesite. Y la verdad es que sí te invita a disfrutar de la naturaleza. Estas piscinas se ven espectaculares y más ahorita con este calor, Paco, llama mucho la atención, ¿no? Pues sí, a mí me llama mucho la atención, la verdad. Por eso, para mí, cuando me preguntan ¿dónde comprarías en Playa del Carmen? Si es una casa grande que tú necesitas, que tenga una ubicación que no esté cerca del mar, porque si estas mismas casas estuvieran muy cerca del mar, valdrían más del doble del precio que estáis pidiendo. Sí, 2 o 3 veces más. Así es. Y si a 8 minutos no te molesta moverte al mar, 8 o 9 minutos, pues son ideales por el precio que se están ofreciendo. Así es, ahorita es la ventaja, Paco, de que a pesar de que es un desarrollo residencial nuevo, todavía tenemos distancias muy cortas a la playa. Son 7, 8 minutos, cosa que por ejemplo ya en Cancún, ciudades más desarrolladas, ya no ocurre. No. Ya los desarrollos nuevos en ciudades ya con más crecimiento están muy lejos de la playa o zona turística, por eso ahorita Playa del Carmen es ideal en ese aspecto, Paco. Acordaros que he grabado muchos desarrollos allí en Cancún y por muy cerca que quieras estar del mar, 20 minutos, 15 minutos, no hay quien te lo quite. Bueno, pues voy a parar un poquito, si hay alguna cosa más, lo grabamos. Les comentamos, sí. Venga, ahí dejo el chavalote ahí, todavía paseándose, espero que os guste. Pues estamos haciendo un vídeo corto de eso para subir en las redes sociales, el chaval se ha ido a las amenidades, vamos a grabar otra vez dentro de la casa, de la primera casa que hemos grabado, y eso lo subimos en TikTok, en Instagram, en Facebook, hacemos otro tipo de vídeos, largo y corto, entonces llegamos a más gente. Pero bueno, ahí el chavalote que ahora nos va a grabar en la casa que grabamos al principio.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
estás grabando el vídeo para las redes sociales, ¿es así? Bueno, Alejandro, yo ya me despido, que si no llegaremos tarde al gimnasio. Paco, un saludo a todos. Ya saben, cualquier duda, contáctenos con Paco. Referente a Selvanova, vamos a estar a sus órdenes. Bueno, pues un gusto presentaros Selvanova. Ya sabéis que es uno de los desarrollos que yo me implico más y más confianza me dan de toda Playa del Carmen. Nos vemos al siguiente. Bueno, vamos a seguir grabando porque nos vamos al gimnasio y ya os doy un paseíto. Primero vamos a seguir en la playa, porque ya sabéis que me estaba bañando, y luego nos vamos para el paseo en la quinta. Bueno, chaval. El chaval hace un gran trabajo con estos vídeos cortos, de verdad. Se ha especializado en ello y los hace muy bien. ¿A que sí? ¿El año pasado sí? No, los hace muy bien, de verdad. Bueno, pues nos vamos. Bueno, pues aquí está en Plaza de las Américas. Hace 2 minutos que hemos salido allí, de Selvanova a Coto 10, y nos vamos para casa, pero esta misma calle nos llevaría al mar, a la calle 38, la más famosa, porque esta es la avenida 38, precisamente. Así que aquí nos despedimos de Selvanova y seguimos otra vez en Mamitas. ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Pues se supone que habremos grabado Selvanova, que ya la habéis visto, que la habéis disfrutado. Si hay alguien con dudas, que no lo dude, que se ponga en contacto conmigo o con Alejandro, porque siempre pongo ahí su número de teléfono también. Y os vamos a pasar toda la información que necesitéis, la forma de pago, cómo se hace el apartado, que es muy económico el apartado. Y con eso conseguimos estar tranquilos y haciendo ese apartado, ese departamento o esa casa queda bloqueada en ese momento. Bueno, Adriana, ¿cómo está el agua? Buena, no, lo que sigue, que sí. Voy a meter mi cabeza debajo del agua, que eso es lo que yo hago. Por aquí hay un banco de arena, aquí me llega a la cintura. Y fijaros la distancia que tenemos de la orilla. Aquí no cubre nada, aquí Adriana está tranquila. Y bueno, pues este sargazo se va moviendo, yo creo que se va yendo para allá, así que aquí vamos a estar espectacular. El chavalote que está lanzado con el dron ya lo levantó, está allí con la toalla encima para poder ver mejor su celular. Ya sabéis que cuando se vuela el dron con el celular, si no te pones algo encima que tape la luz solar, es muy difícil de volarlo. Muy difícil. Fijaros el agua, qué color tiene más bonito. Voy a meter mi cabeza debajo del agua y seguimos grabando. Cada vez que me meto para adentro estoy menos hondo, no sé por qué. Bueno, sí que lo sé, el banco de arena. Voy a hacerle luego unas fotos desde aquí también. Bueno, pues aquí estamos haciendo unas fotitos, luego las publico en el grupo de Facebook. Pues así está el mar, así de bonito, ahí está Adriana disfrutándolo y el chavalote pues regalándonos un vuelo de dron, que de verdad que se porta muy bien con los vuelos de dron, nos demuestra cómo están las playas. Ahí no hay mentiras, no hay imágenes que uno diga, pues pongo estas y no pongo las otras. Yo de todas formas ya lo sabéis, entro por ahí, lo que hay es lo que hay, hago la foto de ahí. Y sí que hay montones de sargazo por ahí apartado, como por ejemplo aquel montón de allí, para luego llevárselo la excavadora. Luego más tarde, pero el día de hoy no se la va a llevar, se la va a llevar mañana por la mañana. Pues ya hasta ahora, yo creo que ya han terminado su jornada, pues están a punto de acabar. Y bueno, pues tampoco hay tanta gente en la playa, pero está el mar para disfrutarlo. Por ahí si me voy, Adriana, si nos vamos para ahí, hay rocas por ahí. Fijaros, voy a meter la cámara para que lo vean, para que veáis que en esa zona hay rocas. Sí, es que estamos tan alejados de la playa que aquí es donde hacemos el snorkel con los pececitos. Aquí nos metemos para grabar pececitos cuando está el agua normal y cuando está la arena normal. Y ahora mismo me llega por acá y cuando está normal, tú te hundes para abajo 1 metro más. Así que por aquí hay arena de 1 metro por lo menos de altura. Vamos a poner la cámara para abajo.
que salir para la derecha. Ahora ya no me cubre. Ahí hay un trozo que si no me espabilo me cubre. Como no tengo brazos para darle, porque en uno tengo esto ocupado y en la otra tengo la cámara, así que no podía ni nadar casi. Pero bueno, ahí hay un tejado debajo del agua. No olvidéis, cuando vengáis aquí a la Riviera Maya, aunque no sepas nadar mucho, te pones un chaleco salvavidas y haces snorkel, vas a disfrutar. Pero no aquí precisamente, sino, por ejemplo, fuimos a Puerto Morelos, lo estoy diciendo casi cada día, nos quedamos sorprendidos de lo bonito y de lo económico que nos salió. Y bueno, pues hoy de momento recibí un paquirreportaje y lo he recibido de una zona que yo conozco bien porque mis padres tenían un terreno en la población de al lado. Allí tenemos una casa, tiene todavía, ahí está mi hermano. Y por ejemplo, mis padres están en Cubellas, ellos están en Seguro de Calafell, que está 2 poblaciones más para el sur. Está Pepi y Miguel, que nos han acompañado por aquí 2 años ya, los hemos visto. Y sus vacaciones son excelentes porque se lo plantean con tiempo y van a sitios espectaculares, no solamente de Riviera Maya, sino de México. Así que saludos Pepi, saludos Miguel, gracias por el paquirreportaje. Ahora estoy viviendo ahí y si hay alguno más también lo coloco, los paquirreporteros. Vamos para allá. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural, o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paquirreporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. Hola Paco, ¿qué tal? Mira, hoy 23 de mayo, nada, un saludito desde las playas de Segur de Calafell. Como ya sabes, nos mudamos y bueno, ahora ya estamos por acá y bueno, ya sí que se puede decir que ha llegado el verano. La verdad que aquí se puede disfrutar de todo esto, pues bueno, ya sabes, hasta desde ahora, desde abril, mayo, pues hasta octubre tenemos el clima más cálido para darnos un bañito y disfrutar de la playa. Pues nada, un saludo para ti, para Triana, para Alex, bueno, para todos y para tus seguidores del canal. Mira, ahí está Pepi, vamos dando un paseíto, que también hay que hacer ejercicio. ¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir en la Riviera Maya es una decisión clave por varias razones. Aquí, disfrutarás de servicios completos y una piscina, junto con acceso a algunas de las playas más bellas del mundo. La alta demanda de alquileres vacacionales garantiza seguridad y potenciales ingresos superiores a los de un banco. Además, las propiedades en esta región ofrecen los mejores acabados para combinar rentabilidad con belleza. Encuentra ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Con opciones de financiamiento y entrega inmediata, invertir en este paraíso es más accesible que nunca. Escanea el código QR para más detalles con Paco. Bueno, pues el chaval ya va a aterrizar el dron. Me está diciendo que él se va para el carro, lo pone en marcha, le pone el aire acondicionado, allí nos espera. Y yo estoy a punto de irme también de aquí. A ver si sale el sol y de esta posición le hago una foto a la barca. Estas olas no son olas, digamos, que te hacen daño ni que te preocupen. Nos vamos a ir saliendo. Y no hay nada como darse un bañito, ¿eh? No hay nada como esto. De verdad que esta mañana, fijaros, cuando me he despertado esta mañana, 32 grados teníamos en casa. 32 grados.
Imagínate. Bueno, pues el chavalote ya se está yendo y nosotros vamos a salirnos ya en 2 minutos o 3. Muy bien, yo también voy a salir. Bueno, pues vamos a salir por el banco de arena, porque si saliéramos por ahí nos cubriría un poquito. Y saliendo por aquí, por esta zona, pues como que no cubre, pero ya os digo, hay pequeños problemas de piedras. Sin darte cuenta, vas todo con pillado, pisas una, las estrellas se hace de noche, las empiezas a ver. Bueno, pues el chavalote ya se nos fue. Os pongo el vuelo de dron y seguimos grabando. Voy a ver si hago una foto saliendo de aquí. Ya pisé la primera piedra. Si miro para abajo, fijaros, ahí hay 1, 2. Bueno. Prepárate para explorar la maravillosa Riviera Maya como nunca antes. Alex el Chavalón y su increíble drone en un emocionante vuelo por este paraíso tropical. Alex te lleva a alturas insospechadas para que descubras toda la majestuosidad que ofrece la Riviera Maya. Desde sus playas de ensueño hasta sus selvas exuberantes, este lugar tiene algo para todos. Pero eso no es todo. Alex también te proporciona información valiosa sobre el clima en tiempo real. Puedes obtener detalles precisos sobre las condiciones climáticas en la Riviera Maya. ¿Preocupado por el sargazo? No te preocupes. Alex monitorea minuciosamente las costas para brindarte información actualizada sobre la presencia de sargazo en esta época del año. Venga con el vuelo chavalón.
Hola a todos. Quiero aprovechar este video para pedirles su apoyo. Si están interesados en alguna de las propiedades que han visto en este canal de Paco en Riviera Maya, les pido que se comuniquen directamente con Paco, utilizando el número de teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Recientemente, nos hemos enfrentado a un problema bastante molesto. Muchas personas se han puesto en contacto con la inmobiliaria, pensando que obtendrán un mejor precio. Sin embargo, quiero aclararles que manejo los mismos precios que la inmobiliaria. Al comunicarse con ellos, los inscriben en su base de datos y, lamentablemente, nos excluyen de la comisión, a pesar de que ustedes tomaron la decisión de comprar después de ver la propiedad en el canal de Paco en Riviera Maya. Les pido encarecidamente que evitemos esta situación. Si están interesados en alguna propiedad, por favor, comuníquese directamente con Paco, que les ayudará y brindará toda la información que necesiten. Quiero asegurarme de que obtengan el mejor servicio y los mismos precios sin complicaciones adicionales. Agradezco de antemano su apoyo y comprensión. Espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya. No duden en contactarme directamente. Estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto. Yo nunca aquí en Mamitas he sufrido por piedras, nunca. Muy raro que pisaras una piedra anteriormente. Siempre decía que era una playa llena de arena, sin ningún problemita. A la hora pues me he pegado ahí con una piedra ahora mismo. No veas, he visto las estrellas. Pero bueno, me voy a tener que traer los escarpines otro día. De todas formas, el mar maravilloso, la temperatura del agua también. Y ojalá sigan cuidando de que no haya sargazo para que podamos seguir disfrutando. Fijaros que ahí debajo hay sargazo podrido ya, deshecho, y eso es lo que produce el color oscuro. Y por ahí también ya está deshecho. Eso es porque lo agarra de acá, cuando está deshecho se lo lleva para adentro. Por eso es importante que lo vayan retirando. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues me voy con Adriana. Y no hay nada como darse su bañito, que te dé el sol 15 minutitos. Ya hemos comido a esta hora, por eso, porque vamos a ir a grabar a Selva Nova, que ya la habré puesto anteriormente. Y luego cuando vengamos, cuando terminemos, nos iremos a tomar el café, o lo tomamos en casa o lo tomamos por aquí en algún lugar. Fijaros esta pedrota que tenemos aquí. Esta no da tantos problemas, es más o menos redondita y grande. Pero cuando son las pequeñas puntiagudas, joder. Aquí tenemos otra. Pues como que me da pena irme, pero sí, nos tenemos que ir ya. Mira Adriana que se trajo los escarpines. Qué bueno. Ella sí que sabe. Y gracias a Juanita, porque estos escarpines los traías tú por aquí y se los quisiste dejar a Adriana. Aunque tenemos, estos como son transparentes, están muy bien. Gracias por el regalo, saludos, besotes a Juanita. Fíjate qué escarpines más bonitos y qué seguridad le da ahora que tenemos piedras por aquí. Pues sí, tendré que venir otro día con escarpines porque pues duele, la verdad es que duele. He pegado un grito hace un ratito. No estaba grabando en ese momento, creo. Bueno, pues ahora sí, me tengo que secar aquí. Donde llega la arena, aquí me estoy secando. Donde llega el agua, mejor dicho, me lo he dicho mal. Pues ese hombre está como yo, casi, pero con un celular. Pues nos vamos ya para el carro, allí está el chavalote. Sí, la verdad es que estoy sorprendido de que estemos todavía así, que no se haya recuperado la playa. Otras veces se ha perdido arena, pero enseguida la ha recuperado los 2 o 3 días. Llevamos 3 días ya. Sigue igual. A ver cómo subo por acá. Mira, por ahí subí Adriana. Qué bueno que hay este apoyo. Hasta luego, nos vamos de Mamitas. Esto es lo bueno de llegar al carro, que haya venido el chavalote, lo he puesto en marcha, el aire está fresquito, pasa uno gusto. ¿Cómo se puede ese vuelo de dron? Bien, pero pues qué calor hace.
Calor no, lo que sigue, que sí. Cuando te pones la toalla encima para mirar bien, Ya no puedo. te asfixias, ¿no? Sí. Pues nada, nos vamos para casita, ya lo habéis visto, el vuelo de dron, yo creo que tenéis vuestra propia opinión. Y nada, nos vamos para casita. Bueno, pues dejando a Adriana, yo he podido aparcar aquí en esta calle. Me gusta ir por la sombra, la verdad, ya el sol no aprieta tanto. Voy a dar un paseo de 7 o 10 minutos, como mucho, 7 minutos más o menos. Y mi pregunta es, ¿para dónde voy? ¿A la izquierda o derecha? Vámonos para la izquierda. Pues jueves 23 de mayo, por si no lo dije bien al empezar el vídeo. Casa Sofía, que seguro que ha trabajado bien. Buen lugar para que os paréis a comer, buenos precios tienen, buena calidad de comida. Ahora está muy tranquilo la vagabunda. La temperatura no es tan alta como es a mediodía cuando hemos ido a bañarnos. Ya sabéis que estamos muy cerca de la entrada a Playa Mamitas. Esta zona es muy tranquila, muy agradable. Parece que yo haya comprado ahí. Este local lo cerraron y así se quedó. Hasta que lo rente otra empresa. Ahora sí que vengo un poquito cansado, como hemos estado ahí grabando con Alejandro en Selvanova y casi no he parado nada. Porque vosotros diréis, ¿por qué estás cansado, Paco? Ojalá yo hiciera eso. De verdad que a veces mental y físico con este calor se nota, ¿eh? Bueno, por aquí bajaríamos a Mamitas. Esta zona de la Quinta, como es ya muy cercana a la 38 y a la CTM, es más tranquila que el principio, pero también muy agradable. Y también tenéis pues bastantes negocios de todo tipo. Esta tienda de ropa nunca he entrado dentro, pero se ve bonita la ropa, agradable. Por ejemplo, a mí este tipo de camisa me gusta, ese también. Es ideal para la zona que estamos. Habría que entrar un día, darle un vistazo, a pegarle un vistazo a ver cómo están los precios. Ahora dice que están al 50% algunos de los artículos. Y bueno, está ya muy cerca de donde tomamos el café de vez en cuando, como es el Chestelín. Estamos al ladito. Cuando llega el Chestelín a la 34 ya voy a dar la vuelta. Y saludos a todos. A todos los que seguís el canal a diario. Los que aprovecháis para ponerlo para dormir, como por ejemplo me lo confesó una vez Juan Ramón, a veces se lo coloca para dormir. Los que lo utilizáis para el desayuno por la mañana con el cafecito, se ponen el vídeo y se preparan para ir al trabajo. Me recuerdo de una persona que está en Chicago, ahora no me acuerdo del nombre, que siempre apoyaba mucho el canal. Si estás viendo el vídeo, saluditos.
Y bueno, me sorprendéis por la forma en la cual pues nos hacéis la compañía. Y hasta aquí llegamos, hasta la 34, donde está la bodeguita en medio, ese local cubano famoso. Cuando vaya a Cuba lo vamos a visitar, el original. Ojalá fuera a Cuba pronto, tengo ganas de conocerlo, aunque me están diciendo muchos que ahora mismo está delicado. Aquí tenéis la bodeguita en medio, con sus firmitas por todas partes. Y donde empiezan a tocar salsa a partir de las 8, 8 y media de la noche. Más o menos cada día. Si subiéramos por aquí para arriba tenemos ahí el Chedraui Select a la derecha y a la izquierda tenemos el polideportivo. Por eso me gusta tanto esta ubicación. Cerca del mar, cerca de todo lo que necesitas, pasear por aquí, relajarte. El ambiente es muy estable habitualmente. Bueno, voy a acelerar el paso porque viniendo para aquí he venido medio dormido. Y ahora ya, camino del gym, voy a acelerar un poquito. A veces en respirar profundo y hondo te da más energía. Estoy viendo que ponen precios en dólares, por lo menos allí, al fondo. Sí, ponen precios en dólares aquí. Igualmente hay que pegarle un vistazo y hacer la comparativa. Aquí preparándose ya para esta noche. Ya sabéis que los restaurantes aquí empiezan a funcionar a partir de las 7 de la tarde. Voy a parar un poquito. Bueno, iba a parar por el tema de la música, pero se oye un poquito suave, creo que no va a haber problema. Bueno, si paro la cámara ya sabéis por qué es. Esa música que se deja oír, que yo a veces ni la oigo, pero el algoritmo de YouTube sí la oye. Pues esta cuadra no, o esta calle no, la siguiente calle ya estamos en el gimnasio. Y ya os dais cuenta que cuando grabo en un sentido y grabo en el otro, como que se nota diferente. Bueno, pues ya casi despidiendo el vídeo del día de hoy. Espero que haya sido entretenido, os haya ayudado a tomar alguna decisión en vuestra inversión y simplemente pues os haya hecho pasar un buen rato, sintiendo que estáis aquí en playa. Nos vamos para adentro. Y qué bueno, porque ahí tenemos aire acondicionado aquí dentro. Pues por cosas como esa, que no debo de olvidarme de pagar
el aparcamiento. Y ahora más bajarme del coche, ya estoy con la aplicación pagándolo. Pues ya empezaron la clase y tenemos a Adriana justo aquí delante, con la playera verde. Qué bueno. Pues las 7 de la tarde, 7 y 8 minutos. Todavía no ha anochecido. En esta época del año no ha anochecido todavía, pero si fuera invierno y eso, pues ya estaríamos anochecidos. Aunque aquí anochece pronto, de todas formas. Pues vamos a cruzar la quinta. Y ya despidiendo el vídeo del día de hoy. Aquí enfrente de Tom Tower. Y al fondo el sol escondiéndose ya. Y nosotros también nos vamos. Hasta mañana. Saludos. Pues nos venimos desde el aparcamiento para aquí, para el Chedraui. Ya había despedido el vídeo, pero bueno, está buscando un carrito Adriana, un carro. Y yo me voy a acercar aquí a los carteles de ofertas por si hubiera alguna que me interesa. Pero no veo ninguna que me pueda interesar, la verdad. Lo primero que he hecho es agarrar unos panes de aquí que son buenos, no, lo que sigue, como digo yo. Pasa que hay días que los agarras un poquito más duritos a esta hora, pero están excelentes. Y algunos para desayunar, como un croissant. Cuando hacemos unas tostadas y le ponemos mermelada, agarro el de linaza. Bueno, estamos en la zona que me gusta, la de la fruta. Frutas y verduras. 39 el ataulfo, está muy verde, pero bueno, te lo llevas a casa y madura bien. Oye, ¿qué habrá pasado para que los ventas de 9,90? Algo ha pasado aquí. Bueno, pues ya nos vamos a ir, ahora sí. Ya estamos en el último. Adriana se fue para caja. Esto que hemos estado comprando se ha oscurecido bastante, ¿eh? Ya casi de noche. Y ahora sí, ahora ya hasta mañana sea otro día. Qué cómodo nos va a comprar aquí en el Chedraui Seret, saliendo del gimnasio a 5 minutos de casa. Buenísimo.